Yo estaba prohibido aprender a tocar arpa. En su mentalidad de ellos había dicho que son bohemios, borrachos, mujeriegos. Seguramente los antecesores, antes de nosotros, mi tío, mi papá también tocaba arpa, ellos, habría varios arpistas mayores, serían borrachos, mujeriegos. Y las mujeres también se le pegaría, pues no hay que echar la culpa nada más al arpista, ¿no? Él nos acompañaba en las veladas, seguramente pues ya ahí nos conocimos cada vez más y más, hasta que llegó un momento que decidimos ya convivir, pues como se dice en la sierra, nos fuimos robando, ¿no? Amigas y amigos de todo el Perú y gran parte del mundo, ya estamos aquí para presentar el programa Cuéntamelo Todo, que cuenta con la producción de Amor TV Digital. Amor TV Digital. Gracias al señor Raúl Arquínigo y a la señora Natalie Arquínigo, que son gestores, productores, para que este programa llegue a vuestros hogares. Hoy día, con mucha satisfacción, con mucho gusto, voy a tener el gusto de entrevistar a través de podcast a Fernando Damas Orostegui, conocido como el genio del arpa, y a la señora Irma Vallejo Portal, conocido como la voz dulce de Ollón. Bueno, en el transcurso de los años ha ido ganándose muchos adeptos y convertirse pues en una persona cuya voz identifica al folclore con arpa. Para lo cual vamos a pedir fuertísimos aplausos al respetable público para que podamos conversar con ellos. Primeramente, Fernando Damaso, muy buenos días. Buenos días a Manuelito Álvaro, agradecer infinitamente a los dueños de esta producción, a un gran amigo Raúl Arquínigo, felicitarle, muchos éxitos para este buen hombre. Gracias por tu invitación, Manuelito. Ya han transcurrido muchísimos años, ya contamos con canitas, pero yo estoy con canitas pintadas. Nada más. No, y eso es algo lógico también por los años, ¿no? Claro que sí. Yo le llamo pues el poder de la experiencia. Ay, ay, ay. ¿No? Es el libro que tenemos nosotros, Las Canitas. Bueno, Irma Vallejo, qué gusto de verla después de tanto tiempo. Me acuerdo todavía su primera llegada a la capital, chiquilla nomás. Bueno, y ahora ya una persona adulta, con mucha experiencia y como siempre conservando esa linda voz, esa voz dulce de la provincia de Ollón. ¿Cómo estás, Irma? Buenos días. Buenos días, don Manuel Álvaro. Es una alegría para mi persona y mi familia. Bueno, agradecerle también a usted, a la productora de Amor, programa Amor, a don Raúl Arquínigo, a su hija Natalie Arquínigo, ¿no? Gracias por permitirnos llegar y así hacer llegar nuestro saludo cordial a toda la familia peruana. Muy bien. Fernando, ¿cuántos recuerdos? Como alguien decía, ¿cuánta agua ha pasado debajo del puente? ¿Cuántos recuerdos? Me recuerdo tu primera llegada. Cuéntanos, a ver, primeramente el lugar de nacimiento, ¿de qué parte eres del Perú? En realidad ya el lugar de mi nacimiento es Humacha, una compañía minera perteneciente a Cerro de Pasco. A los 3 años mi papá nos trajo a Ollón ya, porque cierra la mina y prácticamente toda mi infancia, pues yo no conozco ni Humacha, ¿no? Y he visto mi razonamiento en Ollón. Muy bien. Irma Vallejo. Bueno, yo soy de Olloncito, de mi tierra querida, Ollón, mi Ollón querido. Nací, crecí ahí. A los 16 años nos venimos pues aquí a Lima en busca, ¿no? de nuevos... De hacer conocer tu música. Eso es lo que hicimos y justamente grabamos también pues
en esos años nuestra primera grabación. Fernando, ¿tus estudios? En Ollón, lo realicé en Ahí, sí. Ollón ¿Te acuerdas de su y colegio? San Martín fue el colegio La cuna máster. secundaria, pero hasta tercer grado nomás, porque de ahí prácticamente está abocado a la música y no me importaba el estudio, sino el arpa. Bueno, Yo aprendí el arpa pues a la edad de los 9 años. cuentan las personas que en Ollón dice que chiquillos de 6, 7 años, 9 están en la plaza de Ollón tocando su arpa, ¿es cierto? Muchos lo exageran, Sí, ¿no? porque en realidad casi en Ollón no hay muchos arpistas. En ese entonces, cuando yo aprendí, habían contados arpistas, 30 y tantos arpistas. Ah, Y ya. ahora de ahí se abundaron, no sé cómo, pero yo aprendí a los 9 años, te hago mi experiencia, escondido, porque mi mamá nosotros estábamos prohibidos de aprender a tocar arpa. Uy, Y caramba, Ángel, como era mayor, le había conquistado como cariño a su mamá, que no se va a dedicar a arpa, porque la gente de Ollón, los que tocaban arpa eran borrachos, mujereros y todo, por ese motivo era, no es por otra cosa. Y le dio el permiso a Ángel, hermano mayor. mi hermano Ángel Damaso, y su maestro era don Mansueto Damaso, mi tío, hermano ya. de mi papá. Pero yo estaba muy prohibido acercarme al arpa. Ellos lo habían instalado allá en el segundo piso, con llave. Que no se daban cuenta que había una ventana. Y por ahí, Por ahí me que la- subía y a aprender para mí solito. oye, qué bien que lo has hecho. Y gracias a Dios me fue bien. Gracias a Dios hasta hoy día vivimos. Los primeros Tienes un años, estilo diferente a todos. los primeros años hemos sufrido demasiado, pero se abundó el folclore y prácticamente vivimos del folclore. ¿Quién iba a pensar, no? Los primeros años, unos cuantos conocidos tocaban el arpa Sí, y pues, que ahora en estos momentos se ha extendido en todo el Perú. El arpa todos. es un instrumento musical que con su fineza lo tocan grandes. Ahora hay buenos arpistas en el Cusco, Sí. hay en el norte, en el centro, hasta en el oriente peruano. Lo que me admira es también en Cajamarca, una parte de Cajamarca tocan arpa. Sí, el arpa. Puno también. Hay buenos arpistas en Puno. Y algunos, Pero con el estilo de Ollón. claro, eso sí. Y hablar de Ollón, por eso le dicen cuna del arpa, ¿no? Sí. Porque ahí, por decir, son 5 arpistas. Cada quien tenía su estilo. Claro. Nadie se copiaba a nadie. Claro, Hablemos de Félix Rivera, el Mishki, claro. un estilo muy peculiar. Hablar de Pelayo Pelayo. Vallejo, otro maestro grande. Los Damasos. Hablar de Ángel Damaso. Hablar de la familia Cabello, Claro, Rubén, por ejemplo. Rubén Cabello. Y cada uno, como tú dices, tiene su propio Cada estilo. quien con su estilo. Por ahí nomás me cuelo yo, pero sin tocarles a ellos su estilo, la mía. Sí. Y bueno, y en aquellos tiempos también el arpa que venía con esa dulzura, esa fineza, ese sentimiento. Por la zona de Canta, por ejemplo, teníamos al Chatito Flores, que era el otro tipo de arpa Era el mismo arpa, pero con cuerdas de nylon. por eso. En Ollón se hace el cambio de cuerdas de la guitarra. Prácticamente esas cuerdas de metal son de guitarra. Nunca han dicho que es de arpa y no fabrican para arpa, sino para guitarra. Entonces, por ahí algún inquieto le ha robado las cuerdas de la guitarra o la mandolina, ¿no? Que se toca con metal. Lo han puesto prima y segunda al arpa. Pero ese cambio lo hicieron en Ollón. En Ollón se hace el cambio y por eso sale esa dulzura, pues. Sí, pues esa suavidad. Cantar a las primas y los bajos ya con cuerdas antes era pues cuerdas de tripa. Claro. Claro. Irma Vallejo, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el colegio
381 en la primaria en Ollón y en secundaria en el Colegio Libertador José de San Martín. Ya creo que es la emblemática, ¿no? Ah, Irma, y cuando tú quisiste cantar al comienzo, te gustaba seguramente, ¿tus padres se oponían o te apoyaron? bueno, mi padre falleció cuando yo tuve 12 años. A mi papá seguramente me hubiese ayudado, me hubiese apoyado. Mi mamá no quiso saber nada. Yo cantaba en las veladas ya desde primaria. Me gustaba mucho la música de Carmencita Lara Ah, ya, qué bien. y luego en ese entonces de Pastorita Guaracina, Flor Pucarina, y yo cantaba, me gustaban esas canciones, y yo salía en las bailadas a cantar. Y ya por ahí escuchando, hubo un grupo en Ollón de un profesor que era Anselmo Quinteros, que era natural Ya. de Cajatambo, y tenía una agrupación que tocaban con mandolina, con guitarra y creo arpa. Y ellos cuando me escucharon vinieron a la casa a hablar con mi mamá, a decirle que si podemos llevarle a Lima, más con usted que le acompañe para que pueda grabar. Y mi mamá se opuso, dijo, no, no, Primero, no, no, primero por sus nada. estudios. No, aquí no me hables nada del arte, de artista, porque ellos tenían un mal concepto pues, de los artistas, no sé Ah, por qué. No, sí, y yo lloraba porque yo también me ilusioné cuando me dijeron vamos a grabar, ¿no? es Y que, entonces mi mamá me dice, no, si tú vas a grabar, ya mejor te borras de mi apellido, ah, ¿sí? ¿y qué decisión tomaste? Ya, bueno, pues ya convencida de que no podía hacer nada, ya seguí nomás ya, pero yo seguía siempre participando en las veladas. Ya en secundaria eh, hacían velada para implementar con los, jugamos vóley Ah, ya. y ya para nuestros uniformes y todo, ya para comprar hacíamos veladas Y ahí usted para tener participaba. fondos, ¿no? Entonces yo participaba en eso. En una oportunidad ya buscamos, pues, ¿con qué vamos a cantar lo que es de Pucarina, de Pastorita Guaracina, ¿no? Y éramos tres en esa sección y nos vamos a la casa del señor Maximiliano Damaso, ¿no yo? Sí. En busca de don Ángel Damaso, para que nos pueda acompañar con el arpa, ¿no? Justo lo encontramos a él y él nos dice, no, sí, yo les podría acompañar, pero yo no voy a estar con tiempo. ¿Por qué no le dicen a mi hermano Fernando? ¿Por qué no le dicen a él? Pero tú crees que él querrá, y que sabe tocar arpa, sí, él toca arpa, nosotros también lo sabemos. Y ya nos dice, habla, yo le voy a decir, bueno, sé que hablaría con él. Al final sí aceptó y nos acompañaba en las veladas él Y te con arpa. aceptó para toda la vida también. No, al principio Claro. no sabíamos todavía de que todo iba a terminar así. Y hablando de esos grandes arpistas, Fernando, me habla mucho, por ejemplo, tú has trabajado en la mina de Raura, ¿no? ¿Has trabajado? He estado de administrador de panadería de mi papá. Ah, Sí. ya, o sea, El que trabajó en geología fue mi hermano Ángel, en la mina. ustedes tenían mucha dedicación sobre la panificación. Mi papá está en Ah, ese ya. rubro. Y bueno, ya que ustedes estaban en la mina de Raura, se habla mucho de el gran Mishki, Félix Claro que Rivera. sí, muy popular en Ollón, muy popular en toda la zona antes perteneció a Cajatambo. Ah, Muy popular. En esa zona nomás, pues. Ah, muy bien. No, o sea, no tuvo. Fue el primerito que grabó disco, Mishki. Alégrate corazón. Era un hermoso disco para nosotros, pues no. Pero no impactaba al pueblo. Entonces, posteriormente grabó Pelayo Vallejo. También tuvo buena aceptación para los que llegaban. Y para la zona ni hablar. Y fue prácticamente un estilo muy peculiar de Pelayo Vallejo, mi admiración
Él tocaba en el Bolívar, acá en Plaza San Martín. Sí, pues. Y por primera vez me voy a dedicar de mi sobrino, ese ya para cuando estaba con Irma. Me llevó, ahí en ese hotel iban ministros, generales, y él les conocía. Y como la plata ahí fácil, pues, del Estado. Pucha, no sé cuánto le habían pagado por 3 canciones a Pelayo. Irma, se habla mucho que los inicios de los grandes arpistas de Goyón, especialmente en las minas de Raura, eh, confundían la música linda, hermosa, con la vida bohemia. Ah, De sí. repente, por eso fue que tus padres te dijeron, no, no quiero que seas cantante. Mi mamá no quiso, se negó rotundamente, dijo no. Por Ya lo- yo seguía nomás, ya, pues ya había perdido las esperanzas de de cantar. grabar un disco o cantar, ¿no? Así para el Eras público. seguramente la engreída de los profesores, ¿no? En el colegio cantabas en las veladas. Sí, yo cantaba en las veladas. Nos hemos ido a Churín, a Raura, a participar. Ah, ya, Sí. ya. Y ya tus padres tuvieron que decirte, bueno, pues, No, mi comparte el mamá, estudio. no, nada que ver. Ya así avanzó los años. Ya cuando yo llego ya a grabar, cuando ya me uno con Fernando. Ah, ya, Ya, ya. entonces, ahí no podía decir nada a mi mamá. Ya bueno, hagan lo que Cuando quieran, tú pero no me llegas, digan nada. Si sí, mi hija se porta mal o lo que sea, ya, como quieren decir, es un problema de ustedes. ya, ya. Cuando tú grabas con Fernando por primera vez, ¿te sentiste bien? ¿Sabías que podías llegar más lejos? No, la verdad, te cuento, don Manuel, y para mí era grabar y yo escucharme, nada más. Y yo pues no sé si por qué edad o cómo lo podemos tomar, ¿no? No me interesaba la popularidad o no sé en ese entonces, le soy bien franca. Yo grabé y ya que quiero escucharme, yo en un disco, en la radio, en ese entonces las radios, eh, de Junín, Libertad de Libertad de Junín, Claro. Radio la Chinchaycocha, radio Chinchaycocha, ¿no? Yo Chinchaycocha. escuchaba los discos del Corporación de señor Cerro de Pasco. Claro. Jilguero de Yate, escuchaba Ahí las estaba mi amigo, canciones pues, el gran Chacha. claro, las Claro, canciones de Flor Pucarina, de casi todos los artistas anteriores a nosotros y escuchaban ahí. Qué bonito, quisiera escucharme ahí. O sea, yo pensé en mí, querer escucharme yo. Entonces, grabamos aquí y gracias, en eso quiero agradecer a mi suegro, el señor Maximiliano Damaso Girón, que cuando ya para eso había grabado Ángel Damaso, pues, con arpa, ¿no? Ah, Y era un boom su grabación, el primer long play, pues, arrasó sí. con todo. Entonces, él ya inquieto, como nos casamos nosotros, chiquillos nomás, y todos los días él tocaba y yo cantaba porque él nos decía, yo voy a hablar en Sonoradio para que ustedes vayan a grabar. Fernando, en aquellas épocas, Ollón era un distrito de la provincia de Ollón, de o de Cajatambo. Cajatambo, Claro. ¿no? Y en Cajatambo la guitarra era lo fuerte que tenían, ¿no? Lógico, de Cajatambo, de mismo Cajatambo, de Gorgor sale los ruiseñores de Claro, los Cajatambo. ruiseñores de De Gorgor, Gorgor, ahí tú la recordarás. guitarrita, Han pues, tenido época ellos. y era un estilo único. El único. Cuando se forma la provincia de Ollón, entra el arpa, la dulzura del arpa que yo le llamo, hubo algo de distanciamiento entre la guitarra cajatambina y el arpa ollonense. En ese entonces no era tanto. Ahora sí creo que hay muchos valores que están grabando, que tocan. No se escuchaba tanto la guitarra en Ollón. Más bien, cuando llega a grabar Pelayo, esos discos eran muy populares en la misma capital de la provincia de Cajatambo. En los primeros años de la década del 70, me acuerdo bastante, cuando usted llega, escucho a Irma el tema, la palomita, ¿no? Yo tuve una Voy a palomita formar un blanca. aeroplano. Aeroplano.
Sí, ¿no? El Yo tuve una aeroplano. palomita, eres como una paloma. Esos temas yo los llegué a tener, a promocionar. Claro que El sí. aeroplano fue primero y ahí yo siempre Hablando lo... del aeroplano, tiene su historia. Mi mamá, bueno, creo que se dedicaba a las composiciones, Allá. porque a mi hermano Ángel le da varios temas. Y entonces, dentro de ello, como ya ella me escuchaba tocar, me dije, hijo, para ti también hay, me da el aeroplano. Y me da, en su originalidad del aeroplano, no es, como canta Irma Vallejo, es voy a formar un aeroplano, donde yo puse esa música. Pero su música legítima es, voy a formar un aeroplano, voy a formar un aeroplano. Con esa música me da mi mamá. Ella es la compositora de ese tema. Y yo aproveché porque ustedes llegaban a Lima con una fuerza, ¿no? Cada uno, yo estaba promocionando a Pelayo Vallejo, pues, que también, como yo te decía, significaba una manera de tocar con estilo, con calidad y con bohemia, ¿no? Y llega tu hermano Ángel, también, bueno, allá con Mario Mendoza, La- allá comienzan a grabar, se engrandecen, y luego llegas tú, ¿no? Entonces yo decía, llegó y llegas con Irma. Chichicito nomás. Sí, pues chivichicito, ¿no? Como dicen. Llegan ustedes y yo digo, oye, Fernando Damaso ha llegado a la capital secuestrando a Irma Vallejo en un aeroplano, ¿no? Como soy bien amigo de ustedes, pues yo me Sí, sí, burlaba también, ¿no? la- Pero ¿quién iba a pensar, mira, que los hijos que vinieron después, sí. ¿no? Tus hijos, tus primeros hijos que tenías ahí en Infantas, me acuerdo bastante, momentos difíciles también. Momentos difíciles, Sí, donde mi primera hija muere aplastado de una pared cuando sí. estamos construyendo por un bien, ¿no? Por un futuro. Y eso fue como un corralito nomás, ahí acobijamos al Chato Grados. Sí, pues, bastantes artistas Eh, llegaban ahí. Después también ahí a Alicia Delgado. Claro, también Era llegaban. bien flaquita en ese entonces, ¿ah? Claro, no, Pero, pero, este, ahí estábamos ensayando Fracaso en la Vida. El que le da ese tema, Fracaso en la Vida, eso nah, era contigo no, primero. no, por eso te digo el cuento. Le da a mi cuñada Aida, también canta. ¿Quién le da? Este Pelayo. Pelayo Vallejo le da ese tema. Entonces nosotros estamos ensayando ya para que salga ese disco Con Aida. con mi cuñada Aida Vallejo. Entonces, como ya había conocido en el cumpleaños de mi mamá, había ido a la Alicia, ya conocía el sitio, entonces todas las tardes donde nosotros ensayamos, ella estaba ahí. Qué bien. Entonces, hubo un problemita con mi cuñada y dije, no, el muchacho joven, pues no, me dio cólera que me levantó la voz, quedó en Chicrín. Y dije, no va a grabar. Y a ella le digo, Irma, graba, ese tema no va a grabar tu hermana. O sea, todo depende de mí, ¿no? O tampoco, puede haber buscado, en ese entonces no había más arpistas, pues. Entonces, ahí ella me dice, no, mi cuñada, mi hermana, ¿qué me va a decir? Entonces ahí le digo por ahí, a ver, tú canta, le digo a Alicia. Te juro, el cantar no es nacido, sino es el interés de cada persona. Saco mi cuenta porque cuando le digo que canta, no cantaba nada Alicia Delgado. No cantaba nada, te juro. O que Dios me castigue. Le hemos obligado con Chato Grados a las fuerzas de cantar así como a un niño, dar su látigo. Y bueno, en la sala, su disco, ese disco primero se grabó en Aliro Zúñiga, en Tacna. En Tacna, claro. Eladio Ugar estaba de técnico. Chibolo también. También chivolo, abusivos son, dice, porque en la plena sala también le damos su golpecito pues para que salga pues, y fue para su bien. Así salí, por Me primera vez. acuerdo, aquellos años ya estaba Mm, yo con Impacto Andino y claro con que mi sí, cómo compadre Júbilo no. Ugarte, Malquichagua, Ay, 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 el doctorcito Cajatambino. claro, pues. Porque eran tiempos de Cajatambo. Ustedes eran compadres, pues, ¿no? Con Huber.
o con cuñados. Así. No, y algo para recordar también, ya que estás hablando de arpa, aquellos años también por el lado de Chancay, ¿no? Porque eran chancayanos. Claro, Ahora es provincia de Huánuco, antes era la provincia de Chancay. claro Y que Guarale sí. era un distrito, Ajá. ¿no? Entonces estaba el gran Lucio Pacheco. Ahí es Él cuando fue, él, yo, él fue pues el alumno, no me va a negar. claro, Él fue alumno de Pelayo Vallejo. claro. Entonces ahí es cuando yo escucho tu música tuyo, la calidad del sentimiento que le da Pelayo Vallejo, Claro, el estilo lloroncito, pero con mucho sentimiento de ángel. claro. Y lo tuyo era práctico, preciso, ¿no? Ajá. Tenía un estilo, pero bailable. Entonces había que ver las comparaciones con Chancay, pues, y ahí estaba Lucho Pacheco. Sí, sí. Entonces, ahí es que yo me pongo a definir, porque, ¿te acuerdas del concurso que hubo en el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército? Claro, donde ganó Ángel. Sí, pues, donde, Sí, con eso de montarse al claro, arpa, ¿no? ah, Lo quiso hacer también a otros, pero no. sí. Y Había servicio de inteligencia ahí. por supuesto que sí. Pero hay algo que resalta en esto, es la alegría, el zapateo que le daba Lucio Pacheco y el sentimentalismo, la calidad que ponía el arpa ollonense. Sí, pues. No sé si me equivoqué o no, pero lo separé. Mientras que el otro era un bordoneo fuerte, era alegre al 100%, Ah, el otro era romanticismo, el arpa ollonense. lo que pasa es que Lucio primerito, si no me equivoco, abraza el toque de Chatito Flores. Claro, pues. Y cuando ya se encuentran con Pelayo Vallejo ¿tú te acordarás de ese bar Mi Casa acá en La Unión? Claro. Ahí tocaba Pelayo y ahí se encontraron. Ahí tiene una pequeña anécdota Sí, pues. donde le Finalmente, quisieron comprar Pelayo estaba con un dueño de mina, un tal Delgado. Le dice, ven, alquíleme tu arpa, no quiso. Ya, véndeme. Pero pon el precio, no te preocupes. sí, pues. Pero Sabía después, bastante. a duras penas le dio, dice el arpa, y Pelayo empieza a afinar, y escucha el parte, y Lucio se queda admirado. Ya no lo quiso, no sé cómo arreglaría. Es que Lucio también estaba pues por la Plaza Unión en aquellos Ah, momentos, ¿no? Mientras que el arpa ollonense siempre se daba su lugar. sí, pues. Y, Una vez llegó usted con Pizarro Cerón, la caravana de Pizarro Cerón a Ollón, ahí donde su misma declaración del finado Tomás, vamos a tocar del maestro Pelayo Vallejo. Ellos mismos ratificaron en plena presentación. sí, sí, qué recuerdos inolvidables. Sí, ¿Te acuerdas de Liu en Liu, Caquetá? Caqueta. El rinconcito Cajatambino. Mi amiga Bárbara Ruiz, Ay, ay, ahí ay. en Sarumía. ¿Cuántos Sarumea, recuerdos? ¿no? No, realmente es que el arpa ollonense te invitaba, ¿no? A ser un poco bohemio. Bohemio. No sé si, cómo En, lo toman así, pero de razón la mamá de... en realidad en Ollón tenían de- esa mentalidad, pues. No te digo que yo estaba prohibido aprender a tocar arpa. En su mentalidad de ellos había dicho que son bohemios, borrachos, mujeriegos. Seguramente los antecesores, antes de nosotros, mi tío, mi papá también tocaba arpa, ellos, habría varios arpistas mayores, serían borrachos, mujeriegos. Pues. Y las mujeres también se le pegaría, pues no hay que echar la culpa nomás al arpista, ¿no? Irma, allá, ¿y cómo nace este acercamiento con Fernando, ese cariño que se profesaron? Y mira, ve, tantos años que han pasado, ya usted es una persona adulta con hijos, Fernando de igual Nietos. manera, nietos ya, ¿no? Y hablando de nietos, ¿alguno de tus nietos, alguno de tus hijos desea seguir la carrera que ustedes han tenido? Mira, Manuel, ¿qué te digo? Con Fernando nos conocimos, éramos, como le vuelvo a repetir, estudiantes en el Colegio San Martín de Ollón. Ya cuando él nos acompañaba en las veladas, seguramente pues ya ahí nos conocimos cada vez más y más, hasta que llegó un momento que decidimos ya convivir, pues vivir, ya nos fuimos, como se dice en la sierra, nos fuimos robando, ¿no? ¿Y qué Y opinas tú, chiquillos, Fernando? chiquillos nomás.
Era así, pues, no, yo no le conocía a ella, a pesar que era es un pueblo chiquito. Que su barrio de ella era muy alejado para nosotros en ese Él es de entonces. otro barrio, de Ocros. De Ocro, Ah, somos de la plaza ¿Y tú principal. de qué barrio Yo eres? soy de barrio Harlem. Muy Ucota. Pelayo Vallejo es un familiar tuyo, Es mi tío, tu tío. sí, primo hermano de mi papá. ¿Y él qué opinó cuando la sobrina pues estaba cantando bonito? Oye, Pensó, sí, te digo, en un momento mi tío me dijo, haríamos la dupla de oro, hija, me dijo así. ¿Ah, sí? Vamos a grabar y eso sería la dupla de oro. Pero ya, pues ahí nomás yo también, ¿qué te digo? Era más dedicada a mi casa, dedicada a Ah. mis hijos. Y como usted ve, yo no estaba en las radios, ahora les escucho hablar a ustedes del bar tal, de la pollería, no sé cuál. A veces Yo desconozco todo eso de verdad y yo más dedicado a mi casa, dedicado, y como que no le di esa importancia de que mi tío me propuso grabar, ¿no? Vamos a grabar y hacemos la dupla de oro. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero no se llegó a concretar. Y buenas épocas, ¿no, Fernando? hubiera sido bueno, De las fabulosa. peñas. No, hubiera sido fabuloso escucharle a Irma con Pelayo Vallejo. Claro, Uf, pues. hubieran hecho un gol. Mucho sentimiento ya. Sí, ya demasiado, hubiera hecho el llorar al pueblo peruano. Esos eran verdaderos poemas, pues, ¿no? Claro, son canciones muy lindas. Y hablando de Peña, pues me estaba olvidando también de las 24 horas de Elvita Girón. Elvita Girón, Y claro. seguramente de mi querencia también, porque mi siempre le querencia, escuchaba claro. hablar. Y yo, Ahí llegaban todos, ese es más antiguo, pues Ahí llega. llegaron todos. Hasta Mina González llegó ahí. Ahí Todos- llegó bien el Todos segundo piso, ¿no? aterrizaban en el aeropuerto, Aeropuerto. pero ahí no llegó el aeroplano, pues. el aeroplano no Y a veces llegó, se fue de verdad frente que no. Infantas. Qué bien, Sí. qué gusto de conversar en esta primera parte. Sus inicios de ustedes, su vida en el mundo del arte, sus comienzos, ¿no? Y cómo han engrandecido. Vamos a volver para la segunda parte para hablar ya aquí en la capital sus grandes triunfos, sus grabaciones y todo lo que ustedes están haciendo en estos últimos años. Don Manuelito, lo que quería responderle es de que me hizo una pregunta si uno de sus hijos siguen, ¿no? El paso sí. de ustedes. Bueno, sí, mi hija Yané le gusta bastante cantar, solo que le falta decisión, igual que su mamá también está. Más se dedica al trabajo, yo le digo también, pues su papá en una oportunidad acompañado con el arpa, le dijo para que saquen video, y ella como que no sé si se decide o no se decide. No le gusta la popularidad. Sí. No, pero buena imagen. La imagen que ustedes tienen ante sus hijos. Janet, tengo conocimiento que ella es una persona profesional. También creo que estaba o está al frente de una de las jefaturas de la Asociación Ollón o Acción provincial. de la Acción Provincial, ¿no? Entonces, y Kennedy, que tengo el gusto de conocerlo también, le gusta mucho este campo de del de la sonido. publicidad. Sonido, todo lo que es sonido. A él no le gusta ni tocar ni arpa, nada. El sonido. Sonido. Esa es su vida del señor. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues vamos a volver para la segunda parte, un pequeño comercial chiquitito, como decía Fernando, y ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad,
total comodidad. Descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne. Inspiramos tus sueños. Amigas y amigos, ya estamos de retorno a través del programa Cuéntamelo Todo. Gracias a Amor TV Digital. Bien, hoy ya tengo la compañía de dos personas muy importantes dentro del campo del arpa oyonense. Fernando Damas Orestegui, el genio del arpa, y Irma Vallejo Portal, la voz dulce de Oyón. Bien, vamos a seguir conversando. ¿Cómo haces tú cuando llegas por primera vez a la capital? ¿Con quién grabaste? ¿A quiénes acompañaste? ¿Y cómo inicias tu carrera ya aquí en la capital? Bueno, llego a la capital escapándome de Ollón. Mi hermano Ángel me trae de Ollón. Y estaba muy mimados de mis padres. Y pues no sabía cuál es la independencia, a pesar que ya tenían a Irma Vallejo como compañera. Y me vine a Lima. Primerito salí a Lima. Posteriormente, mi papá lo trae a Irma. Ya. Y mi papá hace las gestiones para hacer nuestra primera grabación con Irma Vallejo en Sono Radio. El disco titulado Aeroplano. ¿Para qué sello era esa Para grabación? Sono Radio. Para Sono Radio. Ah, Sono Radio. Sí, sí. Qué bien, Sono Radio, pues era una de las disqueras más populares del momento. Por supuesto, Ahí Sono. grabaron, pues, prácticamente el arpa se Grandes. hizo conocido ahí. Ese sello fue de músicas internacionales. Sí, pues. Grababan grandes figuras. Dentro de ello también había otro sello, como ¿cómo se llama? Virrey. Virrey. Claro. Pocas eran, 3, FTA, Virrey, Mac, FTA, Odeón también. Diemsa, Odeón. Diemsa, Odeón. Claro. Cuando tú grabas para Sono Radio, en aquella época pues no confiaban en que algún día el arpa iba a ser grande, ¿no? Entonces ocurre pues de que el señor Mario Cabañaro, que era productor de Sono Radio, no quería, decía. No, Arpa no, yo quiero conjunto. En este caso, en Sono Radio, había productores que medían la venta de los discos. Sí, Ellos pues. hacían grabar. Entonces, Enrique Lynch era el que se hizo un argentino. Un argentino Ajá. era pues, productor. No, era el que, ¿no? Entonces, él ya inteligentemente dijo, no, llamo a un productor, otro productor. Entonces, Tomás Herrera era el productor. Entonces, para esto ya había el mercado, se había probado con arpa, con Ángel Dámaso y Mario Mendoza. Entonces, nosotros sucesivamente hemos entrado ya en lo preparado. Y mi papá hizo la gestión y al toque nomás llegamos a grabar. Sí, porque en ahí- ese entonces se grababa 45 para Claro, probar mercado, Para ¿no? probar, claro. Pero a Dios gracias, tuvimos la suerte y ya nosotros grabamos en mini long play, que viene 3 por Claro, cada lado, 6 claro. temas. Eso fue nuestra primera grabación. Ah, la primera grabación. En el 73, pues. ¿Te apoyó algo un amigo nuestro, Tomás Herrera, Conde Chávez Ocaña, que estaban en Sono Radio? Prácticamente Tomás Herrera tenía que dar la visión, pues, ¿no? A aceptar. Pero mi papá directamente se fue a hablar con Enrique Lynch. Ah, ya. Enrique Lynch le dice, acá te está trayendo una propuesta para la grabación de nosotros. Y grabamos. Y gracias a Dios, en ese entonces, en la propalación de ese disco ha sido pues a Mauro Chaccha, de Libertad de Junín, Claro. donde ellos iban a Sono Radio, buscaban las primicias y no le pagaban nada pues Sono Radio, sino Sí. lo que transmitía en Libertad de Junín era por
ganaba esa Radio Plata por los mensajes, saludos y mensajes. Esa radio me acuerdo, Libertad de Junín y Radio Chinchaycocha. Claro. Y aquí en Lima hacíamos la guerra con ellos, pues con Radio Unión. Y esa era una hora nomás acá, pues, ¿no? Acá ellos tenían Todo el las día. 24 horas. Sí, pues. Ajá. Esa fue la ventaja. Irma, ¿cómo te sentiste la primera vez que grabaste? Yo, bueno, llegué de Ollón ya para grabar. Entré a la sala de grabación, pues, como todo provinciana, así, ¿no? Ya, bueno, voy a cantar, ya lo que sabía hacer era cantar, ya cantamos. No sé. ¿Sentías confianza en cantar Sí. cuando te acompañaba Fernando? Sí, es que ya habíamos ensayado tanto. Matiné, verano y noche. Sí, y ya pues y a Dios gracias fue fácil. Y grabamos ese día, no terminamos a 2 días, algo así. Ahora ¿Cuál nosotros crees que fue? no podíamos firmar ningún dato porque éramos menor de edad y el que nos... Tenía que ser el señor Fernando. Maximiliano Damaso, ¿no? Los dos somos de la misma edad y no Ya. podemos hacer ninguna firma, nada. Ya sabía. El que nos patrocinaba era el señor Maximiliano. Papá Maximiliano. Ajá, de Fernando. ¿Y cuál crees tú que fue el primer tema o el tema que te gustó y le gustó al público? Bueno, el aeroplano. Sí. Bueno, en todo, hasta el momento, en todo lugar, en todo escenario que me encuentro, lo que me piden es el aeroplano y todas las grabaciones de ese entonces, ¿no? Pero el que prima es aeroplano. A mí lo que me gustó de tu voz, que lo promocioné bien, fue Yo tuve una palomita, blanca como la nieve. Ajá. Muy lindo. ¿Y tú, Fernando? ¿Cuál fue tu primer tema que te gustó a ti y gustó al público? Bueno, en cuanto a mí, yo prácticamente no cantaba, no sabía cantar. Lo digo con sinceridad. Yo le acompañaba a Irma porque yo sufría de los bronquios. Ya. Y los bronquios atacaban a la voz. Prácticamente es un milagro de Dios que esté dando ahora, conversando. Y yo no podía hablar. Sin embargo, tú hiciste conocido un tema del amor que gustó tanto, ¿no? No, hay un Te encumbró. mi primer disco para Discos Damaso ya grabé la salsa hoyonense. En ese entonces te acordarás, me gustaba que la gente bailara, era bailable. Por primera vez ahí puse timbal. Yo soy el que hemos logrado distorsionar la música, pero no me quejo porque ahora todos los conjuntos, orquestas, todos utilizan instrumentos de percusión. Yo te voy a dar una opinión, Fernando. Para mí, no sé si es para todos, pero para mí, en una forma muy especial, si bien es cierto los timbales, el bajo, que le da una fuerza más contundente, no a la música, pero le ha quitado el sentimentalismo de Claro que sí, puro. sí. Eso que tocaba Pelayo, ¿no? Estuve en algunas partes, tu hermano Ángel. Ese es para Rubén escuchar, Cabello. pues, para escuchar, pues. Pero Claro, para pues. jarana ya no. En forma comercial, pues dentro del instrumento de percusión, entre el bajo. Porque me pongo a tocar solito con arpa, nadie va a salir a ¿Te bailar. acuerdas, por ejemplo, de una fiesta, el que acompañaba al arpa era el cajón? Cajón, ¿No? claro. El mismo cajón, ¿no? Al mismo arpa le tocaban, Claro, te cajoneaban. golpeaba, ¿no? Claro. Y eso era bailable. Ese es para buscar ritmo, pues. O sea, se necesitaba un instrumento de percusión. Tipo bajo electrónico. También. Entonces, yo grabé la salsa hoyonense, un estilo bien movido. Y casi no pegaba mucho, pues que iba a pegar si todo era sentimental antes. Sí, Entonces, de ahí posteriormente, ya el año 80 grabo Ella se marchó. Ese tema también fue muy fuerte. Ese tema fue tan fuerte que dio la hora, que no supe aprovecharlo, no lo supe.
hice una caravana para la selva, llevé a Margaracha y a Mario Mendoza. Gané platita, me compré un Volkswagen y me volví taxista. Es el peor error de mi vida. O sea, en vez de de trabajar más con la música, me pongo de taxista. Cuando tú cantas el tema Amor, amor, ¿qué me está pasando? En arpa, Mi propuesta. le dio un estilo diferente. Por supuesto. Ese tema fui el segundo intérprete que grabó ese disco. Y gracias a Pilar Benítez, una gran cantante ayacuchana, Sí, ella pues cantaba en de Palacio de Justicia, había una peña, no sé cómo se llama, y ahí iban todos los abogados. Dentro de ello ha ido el autor del tema, propuesta, ya me olvidé su nombre, ya murió también, un abogado que le dio el tema a ella. Entonces, ella, Chato Grados, estaba trabajando con Chato Grados, le hace grabar a ella, pero Chato Grados más estaba preocupado por él. O sea, casi los que hacían grabar era uno más. Y nos encontramos en Andahuaylas, en una presentación. A mí me contrató el alcalde y a ellos también le trajeron. Nos encontramos con Pilar Benítez y me encuentro, me presenta, mi pata, dice Chato, ¿no? Con él he empezado. Entonces la señora, después de nuestra presentación, me gustó también esa propuesta, amor, amor, ¿qué está sucediendo? Y el alcalde ya en la tarde nos invita, después de la presentación, a su casa. Ahí entre Pisco Nazca me da el tema. Fernando me dice, tú lo puedes hacer ese bonito tema. Y me gustó, realmente me gustó. Y ahí nos pasamos a Cusco. Ya nos enganchamos con la caravana de Chato Grados. Ya en mi vuelta, con ese tema, yo estaba bien enamorado del tema. sí, Qué lindo, y yo sentía que sí me salía bien. sí. Y llegamos a grabar. Perfecto. Llegamos a grabar. Para esto ya había grabado un cassette, Padre, ¿por qué me abandonaste? También es un buen tema. Sí, un buen. Y Mucho sentimiento. lo saqué de ese cassette un tema y le puse propuesta. Pero propuesta ya, el que yo le grabé ya era más bailable. Claro, pues. Es que el arpa le daba otra tónica. Sí, pues. Y De ahí ya empezaron a grabar propuesta. Después que le escuché a Dúo Mixto Huancayo, creo. De ahí ya Varios. todos grabaron. sí, se extendió. Sí, Se extendió. todo. Y ya que me hablas del Chato Grado, cómo este muchacho avanzó bastante, ¿no? Cuando estaba en tu casa, en Fantas, su llegada de Cerro de Pasco, y luego aprendió bastante. Sí, sí. Él inclusive ganó, pues, ahí en el Coliseo Cerrado, donde Ángel ganó, Claro. ahí el Chato Grado ganó, pues, también La Urpicha, esa creo, ¿no? canción, La Urpicha, ¿no? Y después se volvió promotor y muy bueno, Sí, muy bueno. muy buen Tu muchacho. competencia. Sí, bueno. Hablando de Cerro de Pasco, me había olvidado también de preguntarte. Mucha gente, muchos amigos, cuando conversábamos en la radio, me decían que los Damasos tenían origen de serreño. ¿Algo es de cierto esto? En realidad, nosotros indagamos, ¿no? De qué parte somos. Yo no he llegado a concluir de dónde somos, porque mi abuelo, antes pues la mina Buenaventura, Chacua que le llaman, Pues, anteriormente era pura nevada, ese cerro. Ahora ya no hay ni nevada. ya no Entonces, existe la laguna Ya, de Uchuchacua. no, entonces por ahí ha cruzado mi abuelo, arpista, guitarrista, violinista, o sea, de Yanahuanca, pero dice de Cerro de Pasco, de Raura, Sí, o sea, de Huánuco, por ahí un camino que van ahí. directamente. Ese es lo que sabemos, la historia, y lo que sí llega don Liberato Damaso Guerra. Cuentan hay algunos Damaso también allá, que un Damaso se perdió por la nevada, o se volteó a Otuto, y en Otuto lo capturó mi abuela, y
mis tíos, abuelos, eran sicarios de, no sicarios, sino, ¿cómo le llaman a los que le custodian? Bandoleros. No, a la familia Minaya, que ellos fundían oro, pues. O sea, eran sus chalecos. Ajá. Entonces, ahí imagínate, pues, la hermana, entonces ya mi abuelito, ahí quedó. Y de los cuales han sido como 9 hermanos, mis tíos, hermanos de mi papá. La mayor fue Consuelo, no, el mayor fue Alfonso Damaso, y la segunda, Consuelo Damaso Girón, mamá de Mario Mendoza, Damaso. O sea, Mario Mendoza Damaso Sí, es mi él se llama primo, Mario Mendoza Damaso, pues. mi primo hermano. Sí, bien. Su mamita Consuelo fue hermana de mi papá. Ah, muy bien. Y así, y no sabemos, en realidad yo no he llegado a saber de Sí, dónde. pues, era un comentario que yo hacía en aquellas épocas con Eladio Obispo Ureta, a propósito de Eladio Obispo. Esta mañana dejó de existir y como tú sabes, tú has trabajado bastante con él, Irma también, había bastante amistad casi familiar, conmigo más, porque él me dio la oportunidad de ingresar a la radio. Él fue gestor para que yo esté ahora frente a un micrófono. Han pasado 55 años. Eladio tuvo más de 60 años en la radio con su programa Así canta mi pueblo. Y queremos que ustedes también le brinden las condolencias a sus familiares de este gran locutor peruano. Es una gran pena que se nos va un gran difusor de nuestra música nacional. Mis sentidas condolencias a los familiares, pero que haya mucha calma a los hijos. Así es la vida. Tenemos No, que sí. aceptar la vida. Persona identificado bastante, pues de la provincia de León también, de un pueblo llamado Tinta. Tinta, por supuesto. Claro. Así Irmita, es. ahí, ¿cuál Bueno, fue también tu... nuestras disculpa, sí. condolencias a la familia del tío Eladio. Nosotros le decíamos, sí, conocí, yo soy tu tío. Ya, Ya, bueno, pues bueno, ahora se va al lado de nuestro Señor. Él ha hecho de verdad mucho por nuestra música nacional sí, en diferentes emisoras. Yo cuando la conozco, pues en Radio Continente, creo, ¿no? claro. Y de ahí viene, Así canta así mi como pueblo. él, así canta mi pueblo. A nuestro reconocimiento de verdad a él, a usted, don Manuel Álvaro Carvajal, también al señor Félix Retuerto Saníbar, Claro. ¿no? ¿Cuántos que hemos estado en ese Sí, programa? después también recordemos del señor Félix Susaníbar Félix Torres. Susaníbar Torres. Torres. El chinito Auquimarquino. Chinito Auquimarquino, el señor de Caujul. De Caujul, pues, Ah, ya. como decía, tenía Neco. tenía un programa. Sí, no se nos va de Rigoberto la Blanco mente. Rigoberto Blanco Portillo. ¿Cómo olvidarnos de personas que sí nos apoyaron bastante? Tantos Bueno, años. y nuestro agradecimiento y que ahora pues a nuestro tío Eladio Vispureta, Dios le recibe en su gloria y ya también nosotros Sí. nos iremos por ahí, ¿no? Porque no somos eternos y vamos a seguir por él. Yo le decía, papá, Eladio me decía, hijo, pues eres el gestor para que yo esté en la radio, realmente. Y siempre le he vivido agradecido. Y yo creo que siempre debemos de agradecer a las personas que nos dan la oportunidad de estar frente a un micrófono. Y eso lo fue Eladio. Nuestras condolencias a sus familiares. Así es. Bien, Irmita, bueno, seguimos hablando de la historia. Tu primera grabación pegó, ¿cuál fue el tema y dónde te permitió llegar con ese tema a qué lugar del Perú? Bueno, como te vuelvo a decir, don Manuel, mi primera grabación fue el mini play donde está el aeroplano, eres como una paloma, yo tuve una palomita, mañana me voy, y son 6 temas, y de los cuales, ¿qué le digo? El que más se resaltó fue o es el aeroplano y todos los temas, ¿no? Y nosotros grabamos pues en el 74, entre 73 y 74, con Fernando Damaso. Ahora nuestra primera presentación fue en
las minas de aquí de Morococha, ya así artísticamente, ¿no? Anteriormente lo hacíamos así, porque me gustaba cantar en las Ya, veladas, como ¿no? dice, Participé en profesionalmente. ya. Ya, entonces lo hicimos en una caravana que llevaba, ¿cómo se llamaba la caravana, Fernando? Ollón Hoy en Perú, Perú. Ollón Perú, ¿no? Y ahí nos vamos, debut allá en las minas de Morococha. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Fernando, eh, algún día, y quería preguntarte hace tiempo esto, eh, ¿llegaste a alguna oportunidad a Cajamarca Muchas veces con tu arpa? cuando pegó el disco, por eso digo un poco difícil ese público de Cajamarca, que son más bailarines, más Sí, alegres. pues, Una vez cuando varias veces he sido, he ido a participar y en uno de sale una anécdota y yo he venido a escucharte para gozar, no para llorar. no, yo me recuerdo, en Cajamarca hay un pueblo que se llama Cajabamba. Y Pelayo Vallejo, junto conmigo y un amigo que es de esa zona, nos fuimos por primera vez a Cajamarca con Ya. Pelayo. Y la gente se quedaban admirados porque no sabían lo que era un arpa, decían un guitarrón. Ha venido un guitarrón y Y toca, todo su cuerpo tocan bonito. Y sí, como decía, a la gente le gusta bailar bastante. sí, Ah, pues. sí. Sí, pero sí invitaba pues para tomarse un El, refresco. lo bueno del arpa es que termina de cantar sentimentalmente con su zapateo y empieza música sola tipo huayla, ¿no? A bailar y la gente zapatea. Ese es lo bueno del arpa que pegó. ¿Cuál ha sido el pueblo que más te quiere, te ha impresionado, que no te quería soltar? Bueno, ahorita en la actualidad es en Huánuco, en Rondos. Huánuco, ¿no? Sí, en Rondos, donde es agradecerle infinitamente a la provincia de Jesús. Voy y con toda garantía, yo te lleno la plaza de Rondos. A los paisanos de Toda la Margos. gente salen a escuchar a Fernando nada más. Ya Claro. está comprobado por 2, 3 veces que ha sido. La última vez me han llevado a mí solo nomás allá. ¿Y tú, Irma? Bueno, bueno, en diferentes partes de nuestro, no será en su totalidad, pero sí hay gente que nos quiere, nos estima, y más aún en el departamento Cerro de Pasco, Sí, no te todo el puedo. valle de Chaupiguaranga, la provincia de Tinguiahuarco, el departamento de Junín, Tarma, Guasaguasi, un saludo cordial para todos. ¿Cuántas producciones llegaste a grabar, Fernando? La verdad que no tengo idea porque no las cuento, pero sí tengo mis propias composiciones, malo o bueno, pero son propias que lo he hecho y ahora pues está agarran nomás la gente y todo como si fuera, Sí. no sé, sin permiso, sin nada, pero para el autor no hay ganancia. Tu sello, tuviste tu sello de discográfico, ¿no? Damaso. Claro, primero iniciamos como socios con Ángel Discos Damas y después ya posteriormente Prodifisa. Humildemente, eh, grabando con Irma muchos discos y pues ahí estamos. Lo importante es que la aceptación del culto público. El año 2000 tuve la oportunidad, gracias al tema, y se marchó. Nos fuimos a cantar a Bruselas, París, Holanda, y gracias a Internacionales Inti Latina. Ya conoces entonces Europa, Sí, has llevado tu eh, música. hemos cantado ahí. Ahí me encontré con tu paisano Erazo, Ah, cantante también, su y esposo pues, de la mamá de Amanda Portales. y ¿Cómo se pues llama? don Lucio Portales, El que el cantaba, otro Farino Erazo, Erazo. Pues. el elegante Zumbilca. Ay, ay, ay. Sí, Ahí nos tiene una encontramos. hija que está por allá, pues hasta ahora Él, él, sigue. vive, él vive allá en Bruselas. Pues. Sí. Él falleció, ¿Falleció, no? sí, él hace años. Ay, El que ay, está allá en Bruselas es su hija. hija.
Ahí vivía, pues ahí nos encontramos con Parino. Parino era, se llama. Sí, en Europa hay bastante gente bastante peruanos. Nos querían, yo viajé en enero, quería que me quedara hasta, porque en enero, el clima es puro invierno, o Sí, sea, pues, medio año creo de invierno tienen en Europa, pura nieve. pura nieve. Entonces me dijeron, quédate hasta abril, porque en abril ya empezaba para hacer una gira toda Europa. Pero digo, gracias, muchas gracias señora por darme la oportunidad de conocer. Ya conozco, hasta acá nomás, me vuelvo. Yo tenía facilidad para quedarme en 2000, pues, ¿no? Como muchos lo hacen, Caray. pero más fue mi hogar, más fue mi Perú, ¿Viajaste con Irma o solo? solo. Solo. Mm. ¿Alguna anécdota en tu vida artística que te trae buenos o tal vez malos recuerdos también en tu vida artística? Bueno, tantas anécdotas que hay, ¿no? Entre buenos y malos, como dice usted, pero a ver, ¿de qué hablaríamos? ¿De cuál? En los viajes, por ejemplo. ¿Llegaste a la selva? Sí, hemos llegado a la selva, tanto a la selva oriental como a la central. Tenemos, que te digo, ese placer de haber recorrido y seguimos recorriendo casi todo el Perú. Para mí, Fernando, el folclore que ustedes hacen de la época del 70 y ahora con los nuevos, con los modernos, también ha aparecido una serie de cantantes jóvenes. Pero no sé, ustedes qué le aconsejan, qué le piden, porque ha habido un cambio notable, Sí, no solamente en la música, ¿no? Antes se cantaba al amor, al sentimiento, a la vida. Ahora muchas veces ya se insultan, hasta la manera de vestirse, no sé, una opinión como dama a ti, Irma, de la nueva generación. Bueno, don Manuel, ¿yo qué le podría decir? Muchos me han preguntado, ah, me han hecho esa pregunta, ¿no? Pero yo digo, en los años que nosotros iniciamos, le cuento, ¿no? De que se pasaba como te digo, un examen, o sea, del Instituto Claro, Nacional de Cultura. claro, se me Ellos acuerda. calificaban al artista, cómo se pueden parar en escenario, cómo deben vestir, todos llevar el atuendo, ¿no? Que Sí, pertenece a cada claro. provincia, ¿no? Cada Llevar, claro, por departamento tiene decir, su vestimenta claro. propia. Entonces, yo recuerdo pues en ese entonces el señor Jaime Guardia, todos ellos De la lira tocaban, pausina. ¿ya? Entonces, yo fui, sí, a Dios gracias, a mí me aprobaron en todo solamente. Yo en ese entonces también, de repente que usar la faldita acá, pues de la rodilla un poquito, un dedo más abajo. Eso me observó. Me dijo, no, el folclore es cultura. Y por lo tanto usted tiene que usar la falda más baja. Sí, pues. Y eso es, y por eso siempre me llevo de eso. El folclore es cultura. Yo, yo digo, ¿no? A mi forma de pensar, tú representas a la mujer andina. Tú cantas tu folclore de tu tierra, representas a la mujer andina. Pero cuando has visto a una mujer andina así vestida, pues ahora, ¿no? Sí, Como pues. la muñequita Barbie, algo así. Bueno, ellos lo hacen de repente, les gusta la moda, qué sé yo. Sí, pues ha Pero habido tantos cambios en estos últimos sí, años. bueno, ahora en lo que se graban las canciones, pues cada artista anteriormente tenía su estilo propio. Sí, pues. No imitaba a nadie, cantaban su propio estilo, tanto en el arpa, tanto en la orquesta hablemos del Valle del Mantaro, pero toditos tenían su estilo propio. Tú Sí, pues. solo a distancia, sin ver, escuchabas una voz y ya reconocías quién está cantando. ¿Por qué? Por su estilo. Pero en cambio ahora no sabes a quién escuchas porque todo es imitación, todo ya imitan pues a otros artistas, al que ya falleció. Lo han hecho trizas, creo ya. No, sí. Yo te podría decir, mira, en damas, ¿no? Una flor pucarina,
una Mm. pastorita guaracina, Julia Campoblanco, La ¿no? Y guaracinita. las nuevas generaciones que hoy es totalmente diferente. Imagínate, una de las últimas, pues, después de tu persona, Irma, Elba Girón también, Él, su vestimenta bien, sabía presentarse, ¿no? A lo que, no es que queremos quitarle, como alguien me dijo, no, somos modernos, ¿no? Es como cuando hablamos con Fernando, cuando el arpa era limpiecita, solamente tocabas el cajón nada más, salía bonito, limpio, purito. Claro que los timbales, el bajo electrónico le da otra fisonomía, más alegre, más moderno, pero en ciertas partes le ha quitado ese sentimiento, ese gustito que tiene el arpa. Igualito es también la vestimenta de un artista, así es. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la sureñita del Cusco, Con su iba vestuario. con su Atuendo sombrero, cusqueño, ¿no? con su, todo su atuendo típico cusqueño. Ah, no, Arequipa, Arequipa. Claro. Y así, ¿no? Los escucharon los La apurimeños. guaracinita, la pastorita Claro. guaracina, ¿no? Y ahora en Hasta el... los hombres en Cajamar, por ejemplo, el indio Maita, cómo salía, Claro. Sí. ¿no? Y ahora ya todos, Son modernos. pero le ha quitado la esencia. Por Tampoco supuesto. podemos irnos, porque la juventud, cuando tú le dices algo, dice, ah, esos viejos, los viejos Ah, hablan los así. viejos. Es que Manuel- no, también hemos sido jóvenes, hemos sabido Claro, pues. respetar lo que es cultura. Lo que ha traído el arpa, pues, Manuelito. El arpa, arpa era Goyón nomás, ¿no? Ahora, norte, centro, Todo el todos mundo los toca el departamentos arpa. tocan lo que qué También. problema ha traído el arpa. No, sí. Porque prácticamente una cantante que salga con arpa ya se sabe cómo va a salir. O sea, ya no tiene originalidad. por Prácticamente supuesto. es un atuendo artístico nomás. Pero ya no representa, porque casi la misma es las mujeres, ¿no? Que cuando cantan, esa misma falda, lo que bordan también es la misma cosa. Es que ahora, como yo decía en la radio, ¿no? Ahora el que tiene plata graba como quiere, canta, se viste como quiere. Cuando quiere, como quiere. No hay una calificación como había antes. No, No. no lo hay. Me acuerdo que últimamente hasta el sindicato de artistas todavía tenían que dar un examen. Ah, Cómo separa el artista, la voz y los temas. inicialmente era así, pues, el Sí, sindicato de Con artistas. mucho respeto en cuanto a lo que es las presentaciones también, por decir, yo recuerdo mucho cuando en el al calificarte te daban tu carnet de artista. Es como un pase que tú podías llegar a una provincia, un departamento, y ahí, porque para hacer un espectáculo hay que hacer los trámites para el permiso de la municipalidad y todo eso. La municipalidad pedía que cada artista muestre Carnet. su carnet, y el que no tiene, pues no está apto para presentarse. ¿Y tú, Fernando, qué opinas de la famosa Apday? Que también de un tiempo a esta parte ha cambiado bastante, porque ahora cualquiera registra un tema, no saben si es antiguo, si es copiado, si es una balada convertida. Sinceramente, hablar de Abday, bueno, en realidad, Abday es para unas cuantas personas nomás. He visto la falsedad ahí. Cuando tú quieres ingresar, tienes que pasar un examen. Tienes que, no sé, te hacen preguntas tontas. Y a final de cuentas, ahí recepcionan, no seguro, a los antaños, ¿no? Que pertenecen a Abday con tema ajeno y lo patentan. Por ejemplo, nosotros grabamos un tema antaño, por primera vez, ahí vienen los Cerazones, 12 razones. viene no sé qué falso, yo le fui a discutir, Sí, pues y lo patentó a su nombre, es una sinvergüencería. claro. Es que en esta entidad yo creo que Mucha sería mafia. muy bien que haya una comisión especial integrado por gente de peso que conoce de música. Pero, Manuelito, pero no, es imposible, porque está amarrado ahí.
100 los fundadores, una alzada de mano en una asamblea vale 5. Que vayan 100. ¿Cuántas manos hay de votación? 500. Y a la hora de la asamblea hay 180, 200, pone. ¿Y de dónde salen los 500? Es una mafia, ¿no? Sí, O sea, pues. todo lo que dice Armando Macé se va a decir. Nada más, ya está hecho la cosa. Socio expectante, socio pasivo, no sé qué, socios. Eso, bueno, no hay que hablar más. Tantas cosas que han pasado. Es que hablamos porque está dentro del ambiente de folclore, Eso. ¿no? Entonces tenemos que tocar esos puntos. Pero lo dejamos a un lado, Hay que como dejarla dices a un lado, tú, hay que dejarla. y nos preocupamos bastante. Irma, tantos años que ya tiene usted aquí en la capital como artista, como madre de familia, ¿no? Como decía, abuela, igualito Fernando. Entonces, ¿cuál es el proyecto final que tienen ustedes para más adelante? Por decir, un viaje al extranjero o algo hacer dentro de lo que ustedes tienen proyectado, o ahí nomás se queda su carrera. No, mientras uno está vivo, creo que tiene esas miras de seguir grabando, sacar nuevos temas, inéditos, por supuesto, porque siempre nos hemos caracterizado en eso, ¿no? De sacar nuestros propios temas o temas. En algunas de nuestras grabaciones sí hemos incluido temas que a veces nos gustan por decir, como de Flor Pucarina, y yo en mi grabación del señor Rubén Cabello, temas que nos gustan, pero lo hacemos a nuestro estilo. Ahora yo me estoy proyectando, yo digo yo porque quiero o pienso ya grabar ahora pues no es mini long play, nada, ¿no? Son 3 o 4 temas que tienes que grabar y lo que estoy pensando hacer, grabar mis propios temas, mis propias letras. Muy bien. ¿Y tú, Fernando? Seguir componiendo las canciones como siempre he hecho. No, no he tenido malos resultados, sí. En estos últimos tiempos también tengo una grabación que gracias ha cambiado todo, no sé ni cómo propalar nada, ¿no? Y temas que sinceramente salen del don que Dios me dio. Y pienso que así es de todos los compositores, es pues su propia idea, la propia, es como una necesidad de querer hacer un tema. Yo me pongo ahorita como si fuera usted un padre de lo que es el toque del arpa. Un consejo para toda la generación nueva de nuevos artistas que hay. Y siempre es bueno que alguien como usted les dé un buen consejo. Yo ¿Cuál siempre, sería? yo siempre he tenido un tiempo academia. Nunca les he dicho a mis pupilos que me imiten. Yo llegaba a un momento donde ya hacía música el pupilo. Le digo, ya, ahora sí, ya estás con el camino. Y en la vida hay un montón de sitios para que puedas agarrar tu propio estilo. No copies a nadie, cópiate a ti mismo. Y ese es el consejo que a todos los artistas que voy, agarra tu propio estilo. No. ¿En esa academia sigues en la actualidad o No, he dejado tiempo ya, años, cuando tenía mis pupilos, decía. algunos alumnos que hay que resaltar? Para resaltar es un cajatambino, Wagner Astola, Inga, un buen músico, buen arpista, domina el arpa celestial para mí, me superó. Toca un hombre que yo lo puedo admirar, pero gracias a él mismo me dice, gracias a lo que tú me has inculcado, a tomar mi propio destino. Él pues mucho tiempo le ha acompañado a Javier Dolores. Sí, pues. No sé ahora cómo está trabajando él. Y tú, Irma, un consejo para todas las jóvenes que muchas veces vienen de los pueblos más alejados a Lima en busca de un futuro, y usted con esa experiencia de darles un consejo
a esta nueva generación? Bueno, don Manuel, el consejo sería, pues, en primer lugar, que respeten al público. El respeto al público, porque nosotros, los artistas, nos debemos al público. Eso es en primer lugar. Y las siguientes serían que poquito, pues, hagan trabajar su cerebrito ahí, que saquen temas nuevos, para que puedan grabar y así ofrecer al público, ¿no? Y llegar con esos temas. Ahí sí yo les respeto a esas cantantes, o sean varón o dama, pero que tenga su propio estilo, que saque sus propios temas y haga conocer sus temas que ellos han sacado sus propios temas. Yo quiero agradecerles a ustedes, Fernando, Irma, por haber tenido la gentileza de aceptar esta invitación de la plataforma Amor Amor TV Digital a través del programa Cuéntame Todo. Espero que les haya gustado. Agradecerles a nombre del señor Raúl Arquínigo, a nombre de su hija Natalie Arquínigo y a todo el equipo de producción de este bonito programa que está listo para seguir apoyando a toda la generación de grandes y nuevos valores también para incentivar nuestro folclore. Muchas gracias. ¿Alguna palabra, Fernando? Agradecerte en primer lugar, Manuelito, por darme este tránsito para nuestra comunicación y agradecerle infinitamente a un buen intérprete, cantante, Raúl Arquínigo, muy conocido en el Perú y en el mundo, a su hija Natalie, y tengo la suerte de haber trabajado con Raúl en Tacna, en Arequipa, y desearle muchos éxitos más con este programa que tiene y con su compañía. Prácticamente es una compañía de medio de comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas bendiciones. Tu palabra final es, Irma. Agradecerte, don Manuel, de verdad, contenta, feliz de poder estar en este día, y agradecer también a don Raúl Arquínigo, como dice Fernando. Sí hemos tenido la oportunidad de compartir escenario en el sur de nuestro querido Perú. Agradecer a su hija Natalie Arquínigo y a las personas que así se dedican a difundir nuestra música nacional, que sigan adelante, y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga como artistas, como pareja, como padres, y que sigan adelante, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de artistas que distan mucho de lo que ustedes han formado hace muchísimos años. Ya prácticamente ustedes tienen ya 50 años. 51. 51, ya ves. Me recuerdo los primeros años de la década del 70. Amigas y amigos, de esta manera estamos dándole punto final a esta entrevista a dos artistas de gran trayectoria, de estilos propios, como es el genio del arpa Fernando Dámaso y la bella Irma Vallejo, la voz dulce de Ollón. Será hasta nuestro próximo programa. Agradecer también una vez más al señor Raúl Arquínigo, a Natalie Arquínigo, a todo el equipo de producción y decirle muchísimas gracias. Hasta la próxima.